¿María fue siempre virgen? ¿Qué dice la Biblia? Para probar el dogma de la perpetua virginidad de María, la Iglesia Católica debe acogerse a la tradición, ya que bíblicamente queda claro que María cumplió con la parte efectiva e íntima conyugal, de la cual Pablo recomendó no privarse el uno al otro por mucho tiempo. Primeramente, como esposa de José, María cumplió con el propio mandato que Dios había dado en la creación antes de la entrada del pecado a nuestros primeros padres: fructificad y multiplicaos. Esta orden fue dada por Dios después de crear al hombre, y su máxima expresión se encuentra en la propia declaración de Dios y de Cristo al decir: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora bien, ¿será que María, después de concebir a Jesús, siguió siendo virgen? ¿Será que no cumplió con el mandato divino dado a todo hogar y los consejos de Pablo? La Escritura nos dice que José, despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Esta frase, recibir a María, tu mujer, significa reconocerla como tal y tratarla como tal. De hecho, la palabra recibir es paralambano, que significa recibir cerca, en cualquier acto o relación familiar o íntima. Por analogía, asumir un cargo, recibir, tomar. Así que José y María cumplieron con sus cargos y deberes conyugales plenamente como cualquier matrimonio establecido por Dios. Ahora bien, hay un versículo que es torcido por la Iglesia Católica para seguir afirmando y enseñando la virginidad perpetua de María, y es este: pero José no la conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Este no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito es utilizado por muchos en el mismo sentido de 2 Samuel 6:23, donde dice: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, dando por hecho que este hasta, que significa nunca, en este caso, tiene el mismo significado en Mateo 1:25. La frase griega eos ou, traducida hasta, no necesariamente implica que José y María tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús. Sin embargo, el resto del Nuevo Testamento corrobora el hecho que cuando una negación precede a esta frase, siempre implica que la acción que se niega sucedió después. Por otro lado, Mateo escribió su Evangelio entre el año 40 y 60 después de Cristo, después que hubieran sucedido los eventos de su registro. Por ende, si Mateo hubiera querido que el lector entendiera que María fue virgen por toda su vida, ciertamente hubiera sido muy claro en cuanto a este asunto, pero su manera de redactarlo muestra una conclusión opuesta a la que los católicos afirman. A la vez, el propio Mateo y Lucas registran que María dio a luz a su primogénito. Primogénito viene de dos palabras griegas: protos, que significa primero, y ticto, que significa engendrar. En estos versículos se hace referencia a Jesús como el primer hijo de María, lo cual puede implicar que María tuvo más hijos después del nacimiento de Jesús. También vale la pena mencionar que aunque Lucas hizo referencia al bebé Jesús como el primogénito de María, en el capítulo anterior hizo referencia al bebé Juan como el hijo de Elisabet y no como el primogénito de Elisabet. Esto no prueba por sí mismo que María tuvo otros hijos, pero añade peso al caso en contra de la virginidad perpetua de María. La Biblia presenta en varios pasajes que Jesús tenía hermanos, aunque muchos atribuyen que cuando la Biblia menciona a los hermanos de Jesús se refiere a un lazo de hermandad espiritual y no a un lazo consanguíneo, pero simplemente es una especulación. Si bien es cierto que la Biblia en varias ocasiones habla de hermanos en la fe, debemos de ir a los contextos de cada versículo para saber si hace referencia a hermanos de fe o hermanos consanguíneos. El primer evangelio nos habla de Jesús como hijo del carpintero, hijo de María y una serie de hermanos. Si nos fijamos, nos habla de lazos familiares, mencionando primero a su padre, luego a su madre y finalmente a sus hermanos. Así que el contexto favorece más a que se refiere a hermanos consanguíneos que a hermanos en la fe. Otro dato es que unos 6 meses antes de la crucifixión de Jesús, sus hermanos no creían en él, por lo tanto nos está refiriendo a hermanos en la fe. Sin embargo, sus discípulos sí que creían en él, aunque a veces asaltados por la tentación desfallecían y dudaban, pero creían en él, por lo tanto eran hermanos en la fe. Uno de los versículos más claros, analizando el contexto, es el que sigue. Mientras él, Cristo, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. ¿Se refería a discípulos suyos que estaban con María o a sus propios hermanos de sangre? La respuesta de Jesús lo deja en claro. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. En otras palabras, no son los lazos familiares y consanguíneos los que nos hacen ser hermanos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y hermana y madre. El propio Pablo escribió en su carta a los Gálatas:
Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Si se refiriera a Jacobo, hijo de Alfeo, la frase el hermano del Señor se debería de haber omitido, quedando claro que al ser discípulo de Cristo ya es hermano suyo. Sin embargo, Pablo enfatiza y hace distinción al referirse que es Jacobo, hermano del Señor. Y para concluir, la Biblia declara que las mujeres con María, la madre de Jesús, y sus hermanos subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, haciendo clara distinción entre los discípulos y los hermanos de sangre de Jesús ya convertidos después de su tiempo de incredulidad. La Biblia es un libro que clama hacia la evidencia, es decir, que debemos de decantarnos hacia una posición o hacia otra por el peso de la evidencia que ella nos da. Y aunque por tradición aceptemos algo, debemos de tomar una decisión e inclinarnos a lo que la Biblia nos dice y no a lo que dice la tradición.